Creímos haber acortado el mundo, haber doblegado al tiempo. Pero la velocidad supersónica guarda un secreto oscuro, una verdad que la ingeniería y la ambición no pudieron contener. Su revelación costó mucho más de lo que jamás imaginamos. Veremos las decisiones de diseño que, en el auge de la innovación, plantaron la semilla de una tragedia inminente. Descubrirás cómo un simple trozo de metal en una pista cambió para siempre la historia de la aviación supersónica. Entenderás por qué, incluso después de un renacimiento improbable, el sueño de volar 2 veces más rápido que el sonido estaba condenado a extinguirse. Esta es la historia sin filtros de la máquina que desafió al sol. Su gloria y su caída. Empezamos. Mediados del siglo XX. Un tiempo de fe ciega en el progreso, donde la humanidad, tras conquistar los cielos con alas de metal, extendía su mirada aún más allá, hacia la órbita terrestre. Era una era de ambición desmedida, de audacia tecnológica sin parangón, donde la velocidad no era solo un concepto, sino una promesa de un futuro redefinido, de distancias borradas y tiempos comprimidos. En este vibrante escenario global, surgió una visión que desafiaría los límites de lo posible en la aviación civil, viajar más rápido que el sonido. El resultado fue el Concorde. Un nombre que resonaba con armonía y progreso. No era simplemente una aeronave, era una escultura voladora, una obra maestra de líneas puras y tecnología vanguardista, diseñada para cortar el aire con una elegancia letal. Su perfil inconfundible, con la distintiva nariz inclinada y las alas delta, prometía una velocidad y una sofisticación nunca antes vistas. Su misión era clara y ambiciosa: cruzar el vasto Atlántico, desde las capitales europeas de Londres y París hasta el corazón financiero de Nueva York, en un tiempo récord de tan solo 3 horas y media. El Concorde se propulsaba a velocidades de Mach 2, 2 veces la velocidad del sonido, alcanzando los 2.179 km por hora, un ritmo que permitía, literalmente, dejar atrás al sol. En 1976, el sueño se hizo realidad. British Airways y Air France lanzaron comercialmente el Concorde, abriendo las puertas a una nueva era de viajes aéreos. Si te está gustando, por favor, suscríbete, nos ayuda a seguir trayéndote más videos. Pero no era un viaje para cualquiera. El Concorde no tardó en consolidarse como el máximo lujo en los cielos, una experiencia exclusiva reservada para la élite mundial. Su clientela era un mosaico de poder e influencia, empresarios que cerraban acuerdos transcontinentales en una sola jornada, celebridades que escapaban del ojo público en cuestión de horas, y figuras políticas que redefinían la diplomacia global desde 18.000 metros de altura. Para ellos, el coste no era un impedimento. Un billete de ida y vuelta que en los años 90 podía superar los $12.000, no era un gasto, sino una inversión en una experiencia inigualable. A bordo, no se servía comida, sino alta cocina. Cada detalle, desde el champán burbujeante hasta el servicio impecable, estaba diseñado para acentuar la singularidad de la travesía. Viajar en Concorde no era solo llegar a un destino, era formar parte de un club exclusivo, un rito de paso para quienes operaban en las cumbres del poder y la influencia. Una oportunidad de sentir la vibración de una máquina que rasgaba la barrera del sonido. Más allá de su función práctica, el Concorde se erigió como un poderoso símbolo. Era el emblema del prestigio nacional para Gran Bretaña y Francia, una demostración tangible de su audacia colectiva y su destreza tecnológica. Representaba la cumbre de la ambición humana, la conquista del tiempo y el espacio en un solo y majestuoso vuelo. Su silueta icónica, un dardo plateado que rasgaba el cielo, prometía un futuro sin límites, donde cualquier meta era alcanzable, donde la distancia se había convertido en un mero concepto. Pero, ¿qué sucede cuando un sueño alcanza tal altura? Cuando un símbolo de opulencia y velocidad se eleva por encima de las nubes, redefiniendo lo que es posible. La historia nos enseña que las cumbres más elevadas son también las más expuestas. Y el Concorde, en su deslumbrante ascenso hacia el cenit de la aviación, llevaba consigo el peso de su propia grandeza, un brillo que, quizás, era demasiado intenso para durar eternamente. El fulgor del Concorde, ese titán de metal y velocidad, era innegable, pero tras su deslumbrante silueta se proyectaban sombras cada vez más alargadas. Su propia ambición lo convirtió en una paradoja. La obra maestra de la ingeniería aerodinámica era, simultáneamente, un desafío colosal para la economía. Desarrollar semejante prodigio había costado miles de millones, una inversión que jamás recuperaría. Las reservas de aerolíneas que en un principio habían mostrado interés se evaporaron ante la magnitud del precio de adquisición, sobre todo, del coste operativo. La década de 1970 trajo consigo la crisis del petróleo, un golpe devastador para una aeronave diseñada en una era de combustible barato e ilimitado. El Concorde, con sus 4 motores Rolls-Royce/Snecma Olympus 593, era una máquina insaciable, devorando combustible a una velocidad asombrosa. Cada vuelo era un ballet coreografiado no solo por la aerodinámica, sino por complejos cálculos de rentabilidad. Solo 2 aerolíneas, British Airways y Air France, se atrevieron a mantener el sueño vivo, convirtiendo el vuelo supersónico en un servicio exclusivo para una élite. Pero el reto no era solo económico.
La estela sonora del Concorde, el atronador van sónico, se convirtió en una barrera invisible que lo confinó a rutas oceánicas, lejos de las poblaciones. Este clamor ambiental, sumado a las preocupaciones sobre las emisiones y el consumo, cimentó su imagen como un lujo extravagante, un juguete de una era pasada, más que el futuro de la aviación. El mercado para un transporte tan particular era intrínsecamente limitado, reduciendo su gloria a unas pocas rutas transatlánticas, la mayoría entre Londres o París y Nueva York. A pesar de su aura de invencibilidad tecnológica, el paso del tiempo y la intensa operación cobraron su precio. Cada despegue y aterrizaje en esas máquinas, que rozaban la perfección, era un recordatorio constante de la complejidad que entrañaba mantenerlas en el aire. Los desafíos de mantenimiento se multiplicaban, las inspecciones se volvían más rigurosas y la tensión sobre la operatividad se hacía palpable. En el seno de la majestuosidad supersónica, comenzaban a germinar sutiles fisuras en la imagen de infalibilidad. Entonces, el 25 de julio del año 2000, la realidad se impuso con una brutalidad devastadora. El vuelo 4590 de Air France, con destino a Nueva York, se preparaba para despegar del aeropuerto Charles de Gaulle de París. A bordo, 100 pasajeros y 9 tripulantes, listos para experimentar la magia de volar a Mach 2. Era un día como cualquier otro, lleno de expectativas y la promesa de un viaje extraordinario, hasta que el destino tejió un tapiz de fatalidad inesperada. Mientras el Concorde aceleraba por la pista 26R, su elegante fuselaje cargado de energía, una pieza de metal desprendida de otro avión minutos antes, yacía oculta sobre el asfalto. Al rodar sobre ella, el neumático delantero izquierdo reventó con una fuerza explosiva. Fragmentos de caucho, proyectiles mortales, impactaron contra el ala izquierda, perforando un tanque de combustible. En cuestión de segundos, una llamarada infernal brotó, envolviendo la aeronave. Los pilotos, con una valentía estoica, lucharon por mantener el control de un avión que ya estaba mortalmente herido. El fuego consumía el ala, afectando los motores y el sistema hidráulico. La torre de control observaba con horror la estela de llamas que dejaba el Concorde al intentar ascender, una imagen desgarradora que presagiaba lo inevitable. Con el motor número 2 fallando y el número 1 casi sin potencia, el avión perdió altura y estabilidad de forma irrecuperable. El Concorde, esa encarnación del progreso humano, se precipitó contra el suelo en Gonesse, una localidad cercana al aeropuerto. El impacto fue feroz, una explosión ensordecedora que pulverizó la aeronave y sus ocupantes. Nadie a bordo sobrevivió. 4 personas en tierra también perdieron la vida en el infierno resultante. El sueño de volar más rápido que el sonido se estrellaba contra la tierra, consumido por el fuego y la tragedia. La imagen de la imponente máquina en llamas, capturada por las cámaras y difundida globalmente, se incrustó en la conciencia colectiva. La flota entera del Concorde fue inmovilizada, sus operaciones suspendidas indefinidamente. El orgullo de la aviación supersónica, el símbolo de una era audaz, se vio forzado a guardar silencio. La investigación reveló la cadena de eventos, un trozo de metal, un neumático, un tanque de combustible. Detalles minúsculos que culminaron en una catástrofe monumental. En ese momento, el mundo supo que, aunque el Concorde se había elevado por encima de las nubes, no era invulnerable. Su brillo, aunque intenso, no pudo ocultar la fragilidad inherente a cualquier gran ambición. El 25 de julio del año 2000 no fue solo el final de un vuelo, sino el punto de inflexión para una leyenda. Nada volvería a ser igual. Y, en efecto, no lo fue. El estruendo final del Air France 4590 resonó más allá de la pista de Gaulle, silenciando de inmediato al resto de la flota Concorde en todo el mundo. Un profundo silencio se apoderó de las pistas que antes vibraban con su bramido. Las miradas del mundo se posaron en las investigaciones, que fueron exhaustivas, dolorosamente meticulosas, no solo buscando la causa, sino también un camino hacia la redención. Ingenieros y técnicos se entregaron a una tarea titánica: rediseñar, reforzar, revalidar. Se desarrollaron nuevas medidas de seguridad, neumáticos más robustos, revestimientos de Kevlar para los tanques de combustible, pensados para resistir impactos. Era un esfuerzo monumental por restaurar la confianza, por demostrar que el icono podía renacer. Y por un breve lapso, lo hizo. En noviembre del año 2001, modificado y recertificado, el Concorde regresó a los cielos. La silueta familiar volvió a surcar las rutas transatlánticas, una visión fugaz de un sueño recuperado. Pero el mundo, implacable, había cambiado. La alegría de su retorno se vio ensombrecida por la cicatriz aún abierta de la tragedia y, crucialmente, por los profundos cambios en la aviación global tras los ataques del 11 de septiembre. La demanda de viajes ultrarrápidos y ultralujosos se había desvanecido, reemplazada por una nueva era de mayor seguridad, controles estrictos y, sobre todo, una sensibilidad diferente hacia el riesgo y el valor. La economía de operar una maravilla tan compleja y voraz en combustible se volvió insostenible. Los costos de mantenimiento se dispararon, y la rentabilidad se convirtió en un recuerdo lejano. En 2003, la decisión, aunque inevitable, fue devastadora. El Concorde sería retirado permanentemente. No fue solo el accidente,
Fue una confluencia de factores: la carga financiera, el mercado transformado, la sombra ineludible de la catástrofe. Sus últimos vuelos comerciales se convirtieron en una gira de despedida, una procesión melancólica de un rey abdicando su trono. Multitudes se congregaban, lágrimas se derramaban, cámaras capturaban los últimos momentos de un sueño alado. El 24 de octubre del año 2003, el British Airways Concorde G-BOAG completó su último vuelo comercial. Un mes después, el 26 de noviembre, el G-BOAF aterrizó en Filton, Bristol, marcando el fin absoluto de la vida operativa del Concorde. El rugido fue silenciado. El sueño quedó en tierra. La historia del Concorde es una parábola profunda. Fue una máquina que personificó una era de optimismo ilimitado, un testimonio de la ingeniosidad humana persiguiendo lo imposible. Sin embargo, su trágico final y su subsiguiente retiro dejaron al descubierto las vulnerabilidades inherentes incluso a los proyectos más ambiciosos. Nos recordó que la búsqueda de la velocidad y el lujo, aunque asombrosa, tiene un costo, tanto económico como, a veces, humano. Hoy, el Concorde descansa en museos, un brillante testamento de lo que una vez fue. Permanece como un símbolo poderoso, no solo de una ambición alcanzada, sino de una ambición finalmente constreñida. Nos enseña que incluso cuando rozamos los cielos, permanecemos atados por las leyes de la física, la economía y la falibilidad humana. El sueño del viaje comercial supersónico regular, una vez tan vívido, permanece latente, un recordatorio de que algunos límites, una vez empujados, pueden responder con una fuerza devastadora. El Concorde voló demasiado alto, demasiado rápido, demasiado lujosamente para su propio bien, dejando tras de sí un legado que es tanto un triunfo de la visión como un sombrío recordatorio del delicado equilibrio entre la audacia y la realidad. Nos enseña que incluso cuando rozamos los cielos, permanecemos atados por las leyes de la física, la economía y la falibilidad humana. El sueño del viaje comercial supersónico regular, una vez tan vívido, permanece latente, un recordatorio de que algunos límites, una vez empujados, pueden responder con una fuerza devastadora. El Concorde voló demasiado alto, demasiado rápido, demasiado lujosamente para su propio bien, dejando tras de sí un legado que es tanto un triunfo de la visión como un sombrío recordatorio del delicado equilibrio entre la audacia y la realidad. El sueño del viaje comercial supersónico regular, una vez tan vívido, permanece latente, un recordatorio de que algunos límites, una vez empujados, pueden responder con una fuerza devastadora. El Concorde voló demasiado alto, demasiado rápido, demasiado lujosamente para su propio bien, dejando tras de sí un legado que es tanto un triunfo de la visión como un sombrío recordatorio del delicado equilibrio entre la audacia y la realidad. Si te ha gustado, suscríbete para más historias increíbles. Nos ayuda mucho a seguir creciendo.